Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la guarida. Para quien no me conozca, yo soy Cas y tú te encuentras en Guarida de Cuervos. Hoy seguimos sobrevolando sobre The Signifier, que es un juego sobre aventura narrativa, terror psicológico, que es sobre un científico que está estudiando a través de una máquina los recuerdos de una mujer que parece que murió, aunque no sabemos cómo, parece que fue un asesinato y estamos aquí para descubrir qué le sucedió. Aunque estamos un poco amenazados, por decirlo así, por alguien que nos está diciendo que cuidado con lo que descubrimos, que a lo mejor terminamos como ella. Y además también en el último episodio lo que nos pasó es que tuvimos que responder a una llamada. Parece que está un poco ligado todo lo que le sucedía con el trabajo, con su trabajo, y nos llamaron precisamente de su trabajo. Así que tendremos que ir a la jefa del CEO de la empresa donde trabajaba, que se llama What, para ver qué es lo que quiere. Así que si queréis acompañarme a ver qué es lo que quiere, vamos allá. Vale, justamente tenemos que ir a visitar a Mari a la oficina. Así que vamos a ver qué es lo que quiere esa mujer. Tenemos que ir a What, que es aquí. Vamos allá. ¿Qué es esto? Vale, vamos a ver. My car's like a unicorn in here. Sí, lo dice porque todos son coches nuevos, si os fijáis. Y este es un coche viejecito. Pero bueno, cumple su función, ¿no? Que es la de desplazamiento. Pero claro, lo comparas con todas esas bestias. Aquí la gente maneja, ¿no? Nice cars. They must be running an They ¿Cómo? look almost as good as my car. Alguien nos llama. Hello? Mr. Russell, this is Marie. A pleasure to speak to you. Oh, Miss Chu. The pleasure's all mine. I was notified of your arrival. I hope you had no trouble getting in. No, none at all. I'm very sorry for the short notice. And thank you for accepting our invitation. I'm happy to be here. Good. There's a lot to talk about. Listen, I'm on my way down. Please meet me on the middle bridge. Sure. So, how do I get there? Please take the orange wing. The elevator on the right. Jess, please help him to the bridge. Of course. Jess here will open the elevator and get you to the right floor. I'm coming down now. Meet you there. Okay, thanks. Okay. Bye. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? Es pequeño el parking, en realidad. No sé si tiene más plantas, pero es súper pequeñito. Eso es para muy poca gente, ¿no? Parece. Two buildings. One focused mainly on research, and the other on business, both connected by bridges. Marie should be in the central one. Vale. Está en el centro, Marie, ¿no? Que es la mujer. Vale, aquí tenemos algo que está... Vale, es como una máquina que está intentando solucionar los problemas, ¿no? Del ascensor. Y esto de aquí no sé qué es. I guess they use a lot of these to navigate inside the building. Ah, vale, son como monopatines pequeñitos, en plan, con solo lo de los pies. También había en los coches, en los aparcamientos. ¿Los veis? Vale, pues vamos a coger este ascensor, que es el único que parece que funciona, ¿no? No hay espejo. Los espejos hacen como parecer que es más amplio. Uy, había un señor ahí. Wow. Qué luminoso todo. A ver qué hay por aquí. Nada. Y por allí tampoco. The AI Research Center. From prosthetics to automated farming. Vale. Tenemos aquí todo. Centro de investigación prostética, robótica, aprendizaje de máquinas, lenguaje, visión y cuidado de las plantas automatizado. Y por ahí que tenemos... An entrance to the AI Research Center. Neural implant section. Vale, implantes neurales de las IAs, ¿no? Como para el cerebro. ¿Qué es esto? Ah, es una aspiradora, tú.
Qué práctico, ¿no? Tenerla aquí limpiando, así va haciendo secuela en el ascensor. No, mira qué bien tiene definido el límite. Vale, pues vamos allá. Qué bonito todo. Automated build. Mr. Russell, Ooh. we finally meet. I appreciate you coming on such short notice. Miss Chu? You seem surprised. Sorry, I didn't know you, That I spoke without moving my lips? yeah. Well, thanks to the amazing scientists in here, I can. And just by thinking. I'm playing with these voices, but they're all still a bit off. My voice was more nerdy. This one feels wiser. And more empowered somehow. I guess we need to have some of our AIs learn more types of people. It's interesting, though. After all this CEO business, most people in our field have seen me talking somewhere. I guess that means you are really immersed in your own research. I like that. I guess I am. Indeed. It took some time to reach you. You seem to be off the radar. If it weren't for the echoes of your research in the science community, I would have thought you were a ghost. At least by today's social network standards. Probably not a coincidence. It's too easy to get distracted these days. Indeed it is. I actually find a lot of that in here. The need to focus. Everybody is building something. They have a goal that is beyond traditional ambitions. It's a beautiful thing to be a part of. Please, follow me. You see, Mr. Russell, any good we're trying to do here is in danger. If you look through these windows, you'll see the substance of what the future will be made of. Automated farming, clean energy development, bold advancements in medicine. And here is our latest and most ambitious project. The first prototype of large-scale, AI-designed automated construction. Many local uses, but useful in other worlds as well. But these are delicate times. Every step we take is a war we must fight. Against ignorance, mediocrity, fear. We need all the help we can take. Building a good future is 25% human ingenuity, and the rest is all politics. You see, Mr. Russell, someone like you could help us in this fight, both on a political and scientific front. 1 second, Mr. Russell. Yes. Can't it wait a few minutes? Okay. Hold the call. I'll be there. You'll have to forgive me, Mr. Russell. There is an urgent matter I need to tend to. Please meet me on the executive level. I should be ready in a few minutes. Jonas at reception will send you the right way. Vale, parece que se va. Ha tenido algo urgente y se va. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, está... Va en una silla de ruedas, que va muy ligera, por cierto. Y no habla, o sea, habla mediante la mente, con el implante, supongo, ese que hemos visto, el implante neural. Porque habla mediante la mente, no habla normal. My lab's down there. Vale, su laboratorio está por A ahí. lot of people predict this will have a drastic impact on the household and construction markets, but the real thing is off-world colonization. Vale, quieren ir a otros planetas a coloniar, ¿no? A private runway. Vale. Hombre, ¿qué es esto? ¿Qué pone? Cómo la inteligencia artificial está ayudando a la ciudad a crecer, entiendo. Vale, los mecanismos de aprendizaje profundo, coches automatizados, bicicletas. Bueno, es como una revista de ciencia, ¿no? Uy, ¿viene alguien?
He oído como pasos. Qué bonito de todo. Las esculturas y todo esto. Based on that map, this should be the commercial building, probably where all the lawyers, salesmen and business people work. Es que es enorme, ¿eh? O sea, fijaros en todo lo grande que es esto. Es una empresa pionera, claro. Y hay muchas cosas que no sabemos seguramente de aquí. Vale, ¿qué pone? El cambio es la única constante en el universo. Mira, eso es verdad. No importa si discutimos el decaimiento de los átomos de oxígeno o el movimiento de las placas continentales. La energía que conforma estos sistemas van a cambiar invariablemente hasta que lleguen a un punto en el que no cambiarán nunca más. Como tal, es nuestra responsabilidad como seres conscientes la de nutrir y cuidar este cambio para que no nos destruya como individuos o colectivamente. This is Leo Munch's famous last speech, made just before his death, a passionate view on post-humanity and how AI will keep us adaptable to change. Sí, la constante del cambio es el tiempo, ¿no? Es la constante por la cual vamos cambiando y por la cual nada es constante. Vale, vamos a ver qué pone aquí. Vale, es la segunda parte, creo. Pero sabemos que para protegernos como una colectividad no podemos proteger solo a la humanidad, ya que existimos siendo parte de un sistema con una inconmensurable cantidad de actores que bailan en espirales, supongo que ponen espirales, ante el gran vacío. No podemos dejarlos atrás. Es por esto que GoAd persigue el ideal posthumano, para proveer las herramientas y las técnicas que mantendrán la vida, toda la vida adaptable al cambio. Donde sea que estén. El último discurso de nuestro fundador, Leo Munch, dado algunas horas antes de su trágica prematura muerte. Vale, o sea, dice que para sobrevivir tenemos que dejar de ser humanos, entiendo, ¿no? O sea, precisamente para tener las herramientas necesitamos dejar de ser humanos y ser posthumanos. Eso de que vivimos en un sistema es completamente cierto. A veces nos olvidamos de que formamos parte de un sistema y de que la naturaleza y los animales son tan necesarios en nuestro mundo como nosotros, y que sin ellos efectivamente no podríamos sobrevivir. Based on that map, this should be the commercial building, probably where all the lawyers, sales. Vale. Pues vamos a pasar por aquí y yo creo que tenemos que hablar con esa chica, ¿no? ¿Qué está haciendo? Hi, please put your hand on the glass so we can give you clearance. Uy, qué mal rollo, ¿no? Eso de poner la mano es como que te cogen las huellas. Es información confidencial. You're good to go. You can use elevator A. Pues gracias. You're good to go. Vale, tenemos que coger el ascensor A. Que no entiendo por qué justamente la. O sea, por qué no puedo coger otro. Pero bueno. Vamos, otro ascensor sin espejos. ¿Os gustan los espejos a vosotros y vosotras en los ascensores? Es como que crean menos claustrofobia, ¿no? Vale, estamos subiendo. Y se abren las puertas, supongo. Wow, es que es todo súper impresionante. O sea, el suelo es de mármol, es súper bonito. Todas las esculturas son súper modernistas. Supongo que van precisamente en la misma dirección que la empresa, ¿no? Modernas. Vale, vamos a hablar con este hombre. Hi, you can find Miss Marie in her office. Ah, vale, hola, gracias. ¿Qué está haciendo en el ordenador? No sé qué hace. I have to wonder how much is really automated. There's way too many cranes. Vale, está en construcción aún. Wow, mirad eso, tío. Es enorme. Y todo eso son cristalitos como nosotros. Somos la mitad del cristal ese, qué fuerte. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! Ese es el despacho de Joanna, que es la mujer que desapareció, o sea, que ha muerto. Pues me gustaría entrar, la verdad, pero bueno. Tenemos que entrar aquí, que es Marichu esta, que es del aseo. ¿Podemos pasar? Hola. Mr. Russell,
I'm glad you made it up here. Please, close the door for me. I hope you had time to see a bit of what we're doing here. I wanted you to see it firsthand. There is so much prejudice out there regarding our mission. The best way to break it is to talk face to face, to be open about everything. Es una buena estrategia, transparencia gestionada, abertura con todos los proyectos. Vamos a preguntar, ¿abertura con todos los proyectos? I agree. But are you open with all projects? We are a private company, Mr. Russell. I do have a few investors to please, so... Vamos que no. We can't disclose everything we're working on. Some things need to mature first. I'm sure you of all people understand. And talking about this, let me be blunt. Has the TSB reached you already? I heard they're meddling with academics as well. No. No sé. Es que si digo que no le miento. Pero tampoco quiero dar información. Ahí no sé qué hacer. Voy a decir que no. Thankfully, not yet. Oh, that is good to hear. But still, regulations must be a burden, especially on brain scanning and AI development. Yes. I probably lost a month of work getting everything to comply, but I'm supposedly fully legal now. Supposedly. I know what you mean. They can always find something. Supongo que tienes razón. Si te ajustas a las reglas no hay de qué preocuparse. Yo diría esto, si te ajustas a las reglas no hay de qué preocuparse, ¿no? If you do everything by the book, there's nothing to hide. I like your moral sense, Mr. Russell. But I'm afraid these people will disappoint you sooner than later. I do hope I am mistaken, of course. Mr. Russell, let me cut to the chase. I admire your research, and you face the same challenges we do, but on a different scale. We think a partnership would be very beneficial. ¿Qué tipo de asociación? A partnership? You mean a job? Here at GoAT? A job? No. A partnership. We're offering a very unique position here. A chance to direct your own projects. Very generous resources. And the power and freedom any smart scientist would ever want. Think of the other benefits. We're a tech company with no connections to the pharmaceutical industry. I know that you already challenge their status quo and the effectiveness of their drugs. We can protect you from them and make your research widely known. The benefits of working together are limitless. Buah. And in return? Two things. One is the sheer value of your expertise in the AI field, and the other is political support. A well-respected academic like you that has always been outside of the corporate world. That is what the public needs to see. Ay, no sé. Es que suena interesante, pero igualmente tampoco quiero meterme en líos, ¿sabéis? I like the sound of it, but I would need to know the details. Of course. There'll be time for that. We will follow up with a full proposal. In the meantime, let me say this. Here, you can make a real difference. Great minds like us need to unite and work together. Uy, 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 me está liando, And this is the place where you can achieve anything you set your mind to. Unless the TSB gets in the way. Politics is the other part of the equation. The biggest part, probably. When the time comes, everything will come down to ideology. I want you to be on the right side, unless you think the TSB will avoid the upcoming problems by simply putting a lifetime break on every possible development. No podemos dar otro paso sin una buena regulación. Necesitamos algo de regulación, aunque vayamos más lento. Tenemos que arriesgarnos un poco para progresar. Yo creo que lo mejor, desde mi punto de vista, es un paso intermedio. En plan, necesitamos algo de regulación, aunque vayamos más lento. We need some regulation, even at the risk of stalling. A fair point, Mr. Russell. I would agree with you, if time was on our side. The way I see it, regulation is supposedly what keeps us safe from the dark side of technology. But regulation isn't the problem. The problem is who creates those laws, and why. Given the current state of affairs,
I don't trust the government's intentions. The law reacts, and it's always late. I understand they want to get ahead. The stakes are too high. Pero tampoco A eres single nadie para mistake hacer esto, costs ¿eh? the world everything. But they don't seem to be in the prevention business. They just want control. Como tú. And God knows what they could do with what we create. They have their own agenda. So yes, regulation could be good, on paper. But in my opinion, that is not what's going on here. Besides, all these statesmen, with their morals and their popular ideals, they all had their chance. And they left us, the scientists, the inventors, the people who create things. They left us all the weight of their failures. So yes, I don't appreciate them breathing down my neck while we try to fix their mess. Anyway, Mr. Russell, I don't want to keep you here for too long. And of course, you don't have to answer now. But I should tell you that given your opinions, I have no doubt that joining us would be the wise decision. Sí, claro que me va a decir. Vale, tendré que pensarlo. Gracias, pero por ahora no. Quisiera unirme. Tendré que pensarlo claramente. Yo no voy a tomar una decisión así tan rápido porque estoy muy indecisa. O sea, por un lado quiero unirme, pero por el otro no. Y me da la sensación de que me está engañando. I appreciate the invitation, Miss Chu, but please give me a few days to think about it. Of course, there is no rush. We're more than happy to wait for someone like you. And when you make up your mind, please call David. He will help you with the details. And we should have dinner soon to discuss everything further. And now, I'm afraid I have to get back to my work. Thank you for coming, Mr. Russell. Feel free to stay as long as you want. And expect a call soon. Thank you. Thank you, Mr. Russell. Vale. Yo no sé qué hacer. Así que si me podéis dejar en los comentarios lo que haríais vosotros y vosotras, me quedaría un poco más tranquila porque no tengo ni idea de lo que hacer. O sea, no sé si decir que sí o si decir que no a esa propuesta. Por un lado, creo que es interesante que podamos estudiar e investigar con una seguridad tanto financiera como de recursos, etcétera, porque es lo que desearía cualquier científico, ¿no? Pero por el otro, si estamos dentro de una institución, de alguna manera no somos libres al 100%. Perdemos esa libertad. Y esa señora tiene pinta también de quererlo controlar todo. Y a mí me da la sensación de que se está callando mucho más de lo que realmente dice. Y por otro lado, también no tenemos que olvidar que Joanna murió en esta empresa. O sea, había algo de esta empresa que a Joanna la mantenía como inquieta, ¿no? Que es el sueño que vimos en el anterior capítulo. Entonces yo no lo tengo muy claro. Si a lo mejor es una forma de controlarme. Se han enterado de que estoy hablando con... Estoy en la investigación de Joanna y quieren controlar la información que tengo. O no sé, pero algo raro ocurre. Amazing. Different seeds of the same building, all procedurally generated. No lo sé, me da la sensación como que esa señora no me está diciendo todo lo que es. Y qué casualidad que justamente cuando estamos investigando por una ex empleada de aquí que se murió y tal, nos manden una colaboración, ¿no? Es como mucha casualidad. This is an Edward Hopper, right? Indeed. I keep that painting there as a reminder of the problems of that time. How progress also brought loneliness and alienation. He expressed it so beautifully. It's a reminder of what we need to avoid in the next cycle. When technology once again changes the social fabric of the world, we cannot make the same mistake. We must put ourselves first. Escéptico. Yes, but so they say we only learn from our mistakes. And as it's also said, with AI development, there might be no chances for mistakes. I'm glad to know we agree. We must tread carefully. ¿Qué más tiene por aquí esta señora? Una foto como del edificio. Sapiens. Ese libro es muy bueno. ¿Qué más tiene? Who says elephants can't dance? No lo conozco. A ver. Ana Frank pone. No, Animal Farm.
¿Cuántos libros, no? Algoritmos Life by... The color purple. Creo que el color violeta está relacionado con el poder. Me lo dejaron en comentarios. Y tiene sentido que esté aquí, ¿no? Porque esta señora tiene mucho poder. Bueno, yo voy a cotillar un poco a ver qué hay por aquí. Me ha dicho que me puedo quedar el tiempo que sea. ¿Qué es esto? Es Joanna, ¿verdad? A ver. Go-At azotada con la muerte de alto perfil. A solo unas pocas semanas de la conferencia de prensa especial que Go-At ha llamado el primer futuro, el gigante de la tecnología ha sido sacudido por la noticia de su vicepresidenta de que su vicepresidente de desarrollo, Joanna K, está muerto. Si bien no se ha revelado información oficial de parte del Departamento de Policía, nuestras fuentes dentro de sus fuerzas dicen que Cass tomó su propia vida, un hecho que no ha pasado desapercibido ni para la industria de la tecnología, cuyos especialistas ya piden más supervisión de los desarrollos de Go-At sobre la inteligencia artificial y el mercado de valores, donde las acciones de Go-At han caído 20 puntos y no muestran señales de parar. Vale, o sea que está en decaída. Joanna. Yes, a very sad moment for us all. She was an incredible professional and a great woman as well. I wish I had known what was happening in her mind. I guess I was too busy managing everything. What Yeah. have you heard about her? Vale, aquí podemos exponer con los que colaboramos, con Tom, creo que se llamaba, ¿no? O algo así. O podemos decir solo las noticias. De momento no vamos a revelar nada. I saw something on the news about her. Awful business. I imagine it must have been a terrible blow to everyone here. Indeed it was. I think she may have been contacted by the TSB. And who knows if they manipulated her. These people will do anything to fulfill their political agenda. Perhaps you can help us investigate things in the future. Find out how she really died. Mira. Trabajando por los dos contrarios de forma independiente, porque estamos trabajando también por el TSB. Es Tom el que nos llama para pedirnos información y tal, y ahora esta también nos pide que no sé, y nos dice que podía estar manipulada por el TSB, o sea que no tenemos claro si los malos son el TSB o son Go-At. Vale, vamos a preguntar sobre Richard. ¿Os acordáis que era uno de los chicos de... O sea, uno de los hombres con los que soñó Joanna en sus últimos momentos de vida? I'm sorry. Do you know anyone in this building named Richard? Richard? There must be hundreds. Why? Vale, ponemos que es un amigo. Just an old friend. I thought he worked here. Sorry, I have no idea. Yeah, thank you. Vale, y ahora vamos a hablar sobre ciencia y política. So, you're worried about the future, but have no faith in politics, am I right? You could say that, Mr. Russell. It's a complex situation. I don't pretend to have all the answers. I think the world as we know it is about to change. And just like it has happened to every powerful civilization, once weakened, a new ideology takes over. If this ideology is a response to decadence and despair, then we risk a return to the Dark Ages. But if we find a new way through enlightenment, there is hope. We have to get ahead of them, bring the good news, so resentment doesn't take over. We have to use science and technology in humanity's favor. Govern through intelligence, not fear. A new ideology will happen, and we have to make sure it's a good one. You know, I sometimes think you're the missing link in all this. The link between science and the human soul. Between numbers and poetry. Me I hace think mucho your la research pelota, can ¿eh? change the world. Help me create a better future, Mr. Russell. Me hace mucho la pelota, es que no me fío de esta señora, no sé por qué. ¿Vosotros qué os inspira? ¿Os fiáis de ella o no? A mí yo no me fío un pelo. ¿Qué haríais? ¿Trabajaríais por Go-At?
¿aceptaríais la oferta? Teniendo en cuenta que tenéis todos los recursos necesarios como para trabajar, que podéis también investigar sobre la muerte de Joanna, etc. ¿O seguiríais trabajando independientemente? Con menos recursos, obviamente. Oh, and Mr. Russell, just in case, out of courtesy, we haven't signed NDAs or anything. But, given the current situation, I would appreciate it that this offer remain between us. At least for now. Of course. No worries. No diré nada. Let's keep it secret. As if it was a password. Uy. Eso, lo de la contraseña, es una indirecta. Porque nos pidió Tom, me parece, se llamaba Tom, es que no sé si se llamaba Tom o no, pero a ver si está aquí lo de la contraseña. A ver, no. Sí, mirad, la segunda, comenzando por arriba, contraseña de Joanna, encuentra los 3 dígitos faltantes. Pues nos pidió Tom que encontráramos los 3 dígitos faltantes de la contraseña de Joanna, entonces nos acaba de decir, mantengámoslo en secreto, como si fuera una contraseña. Yo creo que hace referencia a que ella sabe que hablamos con la TSB y que hablamos con Tom y que estábamos a punto de chivarles la contraseña. Y ella yo creo que lo sabe. Y me ha hecho este guiño, que creo que es una indirecta. Como para que quedara, ¿sabéis? Pero yo creo que es una indirecta y que ella lo sabe ya. Ya sabe que nos hablamos con la TSB y que estábamos a punto de conseguirles la contraseña, que al final, si os acordáis, no lo hicimos. Vale, hay alguien en el despacho de Joanna. A mí me gustaría entrar, yo sola, pero bueno. Vamos a escuchar. Why did she ask for all these files? I have no idea. She did have access to everything, but it's very technical stuff, completely out of her area. It's like super complex, hard to read even for me, and I'm an engineer. And the notes on these paragraphs, unethical? Yeah, I think... Shh. Uy, me han pillado. Apártate. Antiético, o sea, parece que Joanna, como lo que estaban haciendo aquí, le parecía antiético, ¿no? Ay, Dios mío, estamos en la misma situación que estaba Joanna, divididos entre el TSB y el Go What. No sé qué hacer. Russell. Hi, Tom. Hi. We couldn't crack it, the password. And not only that, we put our whole operation at risk. The attempts probably didn't go unnoticed. You know how it is. We can't compete with their infrastructure. You have to be very careful, Russell. There's a lot at stake here. I know. You haven't given us a single thing we can use. I thought your subjective approach would be more effective. It just needs time. Each person is like a small labyrinth. I'm trying to get to the bottom of things. Well, I really hope you do. We don't want to pull the plug on you. I'll get right on it. Do that. And I have a new task for you. Where are you right now? Tratar de esquivar la pregunta. Hello? Hello? Oh, sorry, my battery's running low. You said something about a task? Yes. Well, I need you to find something on the husband, Alex. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. He was with us at first, but now he's gone dark. Maybe he's afraid of something, or maybe he's just angry. In any case, if you give us some leverage on him, we might get him speaking. I have a feeling he knows more than he told us. I see. I'm sending you his address. Don't push him too much, though. And of course, keep us out of it. I understand. Okay, Russell? Don't fail us this time. And make sure to be transparent with everything. I'll be waiting for your call. Sure. Bye, Tom. Somos todo menos transparentes porque estamos aquí, no decimos nada a los del TSB. Los del GoWat tampoco decimos nada sobre que estamos en el TSB, o sea, es un lío. Pero bueno, de momento creo que lo mejor es que nos mantengamos al margen lo máximo posible, no traicionemos a nadie, pero intentemos mantenerlos separados. No nos decantemos por ningún lado, porque si yo ahora le digo a Tom que estoy aquí, ya me estoy decantando por la TSB y Tom. Y tampoco me interesa... ¿Qué ha pasado? What the fuck? Uy, se ha como estropeado la máquina, ¿no? No sé qué ha pasado, si ha sido alguien que lo ha hecho o si la máquina se ha
estropeado sola. Pero antes no estaba eso así, ¿no? Vale, pues eso, que nos mantengamos al margen. Ahora Tom nos ha preguntado dónde estamos y no hemos dicho nada. No hemos dicho que estamos aquí ni nada. Y nos pide que seamos transparentes y que no digamos nada. Pues no puede ser todo en la vida. En fin. Qué presión. Vale, tenemos que ir a... Nos ha dicho que no presionemos mucho, pero que vayamos a casa de Alex para ver si le podemos sacar algo de información, ¿no? Vamos allá. Vamos directamente aquí. Vale. Vamos a llamar. Hello? Hi. Are you Alex? Yeah, who is it? Periodista, Russell... Vale, yo diría directamente la verdad, ¿no? Que somos Russell, porque amigo de Joanna no somos, policía tampoco y periodista tampoco. I'm Frederick Russell. I'm trying to find out about the reasons behind Joanna's death. Russell. It almost sounds familiar, but it doesn't. Go away. ¿En serio? ¿Me haces fuera? Hello? Hola. Preguntar sobre Richard. O sé sobre ella. Yo pregunto sobre Richard. Do you know someone named Richard? Richard. I might know something, but why should I tell you? Mr. Russell? I think he might have something to do with Joanna's death. What? Wait, why am I talking to you? You guys will try anything, won't you? I ¿Cómo? saw the security cameras. No one went in. So for the last time, fuck off! Richard. Bueno, pero lo conoce. Lo conoce. Ya nos ha dado alguna pista. Vale, yo supongo que no nos contestará ya más. No hay respuesta. Vale, pues nada. He intentado hablar con él, pero nada. No... I guess I'll have to stop bothering him for a while. Sí, tenemos que parar de molestarlo de momento. Hemos intentado hablar con él, pero no ha habido respuesta. Así que vamos a casa, por ejemplo, al laboratorio. Ya. Capítulo 4. El colapso. Confundo casa con el laboratorio. Eso es ya que somos adictos al trabajo, ¿eh? Vale. Vayamos a ver si tienen la información. Me están llamando. Nuestra Hi, Laura. hija. Everything all right? Yes. You mind if I come in? Ah, que estás aquí. Not at home, but of course you can come in anytime you want. Oh, but I'm right here. See? How did you get here? I know where you work, Dad. And Gregor at the entrance has known me for a while, remember? Oh, yeah, of course. So, why aren't you opening? Oh, wait a sec. Vale, vamos. A abrirla. Thanks. Hola. ¿Qué lleva en la mano? This place. Your real home, Dad. I gotta say, it looks a bit better than the last time I saw it. Where's Carl? Oh, Carl stopped working here a few weeks ago. Really? That sucks. He was a real nice guy. Oh, I picked up this magazine in the entrance. It's for you. Thanks. Gracias. This is not a pipe, but the painting of a pipe. Ah, our old radio! Brings back some memories. Tiene el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. What's in here, Dad? It looks like something Go AT would build. Tell me when I can get in. When that on-the-fly thing is ready. So, Dad, you seem rather busy, as always, but I just wanted to come by and say hi. I had a feeling I wasn't going to see you much at home. Yeah, well, you know how it is. Yeah, work is work, right? It's just this case I'm working on. I promise I'll try to make more time when it's finished. Oh, can I help you with it? What is it about? Pues mira, mira, podemos no involucrarla o decirle la verdad. Pues yo creo que a lo mejor nos puede servir su ayuda, ¿no? Vamos a decirle la verdad. It's a really delicate one. You have to promise me that you won't say anything. Dad, I know. You can trust me. Okay. I'm investigating the brain of a top executive.
Can't tell you her name or anything, but I'm not really sure the story around her death is true. Wow. Wait, it's not Joanna Cast, right? Tanto no le puede decir, o sea, vamos a mentir. No hace falta que sepa exactamente quién es para que nos ayude. Joanna who? Cast, Dad. You have a picture of her right over there. Oh no. You're a good observer. Got it from you. Is she the one you're investigating? ¿La conoces? Vamos a esquivar la pregunta. Do you know her? It's all over the news, Dad. Is she what your case is about? Pues que nada, que insiste sobre esto. Vamos a volver a evitar la pregunta. ¿Qué dicen las noticias? Really? What is the news saying? It is her, isn't it? Pues nada. Diremos que es mentira, que no es ella. No. It's a whole different story, and as I said, I don't want to get you involved. All right. I won't push it, I swear. Just offering to help. Well, if you want to help, there are these underground pictures that Evie hasn't been able to decipher yet. Where? Let me look. I know the city's underground. They're over on that table. All right, let's see. I think I know this place. ¿En serio? Really? No. ¿Cómo que no? I'm not sure about the place, but that show? A friend of mine is into this shit. What shit? Well, don't worry. A friend of mine showed me a video on his phone that had a moment like this. I don't want you to get the wrong idea. My friend just likes weird stuff, but he's all right. Está bien, no pasa nada. Don't worry. Can you tell me more about it? Well, I'm not an expert, but I think there are a few places that could host a show like this. Do you know their names? Could be the Forge. It's an old nightclub outside the city, invitation only, or the Wish Club. Also, weird stuff going on there. Oh, and you know what? Kinkhaven was on the news recently. It closed. It was known for its masks. ¿En serio? Someone died there or something, or almost. ¿Cómo? Interesting. Evie, can you search for those names? Yes. Give me a moment. Patterns found with new information. New memory available. Ha! I told you I could help. Which was it? Kinkhaven. Preocupar de que subiera buen trabajo, decir nada, vale, pues buen trabajo. Good work, Laura. Well, if you need me, I'm just a phone call away, so. Pues muchas gracias, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos contar con ella? Yeah. I think I might need you more. That's good to hear. This was great, Dad. I'll leave you to your work. Tell me what you find later. Thanks, Laura. I will. Bye, Dad. Vale, pues nada, Laura, pues ya nos veremos en casa, supongo, ¿no? Vale, pues vamos a dejarlo de momento por aquí. Ya hemos hablado con Laura, nos ha dado la información sobre de dónde han salido esas imágenes. ¿Os acordáis? Esa carta es una carta en la que nos amenazaron diciéndonos que igual que Joanna había muerto por la información que tenía, si nosotros accedíamos a esa información también podíamos morir igual que ella. Es decir, estaban como diciendo que la habían asesinado. Y iremos a explorar a ver qué recuerdos tienen que ver con esos de allí, con la vivencia en esa fiesta o en ese club nocturno, ¿no? Así que haremos eso y, bueno, de momento no sé qué hacer con la propuesta de Go What. Me da la sensación de que me lo están diciendo para controlarme y para tenerme como de cerca vigilada. No sé qué diré, no lo tengo muy claro aún. Así que si me queréis ayudar dándome vuestras opiniones, pues lo podéis hacer en los comentarios. Y cualquier cosa, os leo igualmente. Espero que os haya gustado este capítulo y nosotros nos vemos en la próxima historia. A volar.